A mí es muy difícil estar acá, en esta posición, pero es un deber moral de todos, por todos los que están allá, por todos los caídos y, y todo lo que está sucediendo en Venezuela. En el 2017 caigo por segunda vez preso, secuestrado por la dictadura, y luego de pasar por distintas prácticas de tortura en la base territorial de Los Llanos, en el SEBIN, me llevan a una cárcel común. En el SEBIN, en esa base territorial, la única persona que estaba secuestrada era yo. Y me practicaron distintas prácticas de tortura, descargas eléctricas, asfixias, el aislamiento que por estar completamente solo en esa base territorial era bastante duro. Luego me trasladan a una cárcel común donde estábamos bajo el régimen de un PRAN y donde lo que es bueno para la sociedad o con los valores de la sociedad, dentro de la cárcel es completamente malo. Y lo que es malo para la sociedad, allí dentro, es bueno. Y adaptarse al vocabulario, a un régimen que está bajo un PRAN, que es el líder maligno de la cárcel, era bastante difícil. El día a día en una cárcel común es bastante complicado porque por el simple hecho de decirle huevo al huevo, estás manchando la rutina y tu vida corría riesgo. Por el simple hecho de decir cualquier palabra que estuviera prohibida, estás manchando la rutina. Presencié un motín donde murieron muchísimas personas. Uno de ellos, un custodio que intenta entrar a la cárcel y le dan un tiro. Caemos en una línea de fuego los dos durante más de 22 horas hasta que llega la viceministra de Asuntos Penitenciarios y nos saca. Allí pude vivir lo que vive, porque muchos de nosotros escuchamos historias de lo que se vive en una cárcel común. Muchísimos de nosotros escuchamos lo que pasan los presos en una cárcel común, pero vivirlo en carne propia es complicado. Donde no tienes acceso a los servicios, donde no tienes la oportunidad de ir a un baño, donde todas tus necesidades las tienes que hacer en un balde, o muchas veces cuando teníamos la oportunidad de poder ir a bañarnos una vez a la semana, nos llevaban a un sitio donde un ducto de 1 pulgada tenías que hacer todas tus necesidades, y todo eso se desbordaba y bueno, muchos de nosotros pasamos por enfermedades. Eso se vive en una cárcel, eso se vive en una cárcel común, eso se vive en los centros de tortura de Venezuela. Eso están pasando los más de 1.900 presos políticos que todavía quedan en Venezuela. Soy la madre de Neomar Lander, joven de 17 años que fue asesinado el 7 de junio del 2017 por querer un futuro mejor, por querer un país libre y democrático.
Mi hijo el 7 de junio se encontraba en Chacao, como muchos o tantos venezolanos que exigíamos una Venezuela libre, llena de oportunidades para jóvenes como Neomar Alejandro. El 7 de junio, a la altura del túnel Libertador, mi hijo recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Murió inmediatamente. Mientras él estaba en Chacao, yo estaba en Las Mercedes. Cuando volteo a mi derecha, veo al padrino de mi hija tirado en el piso llorando. Voy hacia él y le pregunto qué le pasa, y me decía con la cabeza que no. Y yo le preguntaba, pero no qué, ¿qué pasa? Y me decía que no. Y yo le digo, pero no qué, y me dice Neomar. Y yo le digo, ¿qué le pasó a Neomar? Y él lo que hacía era llorar. Le repica el teléfono, le quito el teléfono de la mano y atiendo, y era su sobrina diciéndole que Neomar lo habían matado en Chacao. Urgencia, le dice a la doctora, ella es la mamá del joven. Y la doctora me ve y me dice, lo siento, y me abraza. Me dice que si quería ver el cuerpo, yo le dije que no lo quería ver. Me eché a llorar. En la clínica todo el mundo lloraba, todo el mundo gritaba, escuchaba a mi sobrino gritando a lo lejos. Le pedí un teléfono para informarle a mi familia. Llamé a mi esposo no me atendía. Era porque ya se había enterado por las redes de lo sucedido.